25 fascinantes revelaciones sobre Jesús. Jesús se proclamó Dios. A lo largo de su ministerio, Jesús hizo afirmaciones claras y audaces sobre su identidad divina, lo que provocó gran controversia entre los líderes religiosos de su tiempo. En varias ocasiones, Jesús se refirió a sí mismo como uno con el Padre, declarando: "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre", Juan 14:9, y afirmando su eternidad al decir: "Antes de que Abraham naciera, yo soy". Juan, capítulo 8, versículo 58. Este uso del "yo soy" recuerda el nombre divino que Dios reveló a Moisés en el Éxodo, y los fariseos lo entendieron como una afirmación de divinidad, lo que llevó a intentos de apedrearlo por blasfemia. La proclamación de Jesús de ser Dios encarnado fue central en su enseñanza y, finalmente, fue uno de los motivos de su condena y crucifixión. Jesús fue adorado como Dios. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús fue reconocido como el Mesías y adorado por sus seguidores, tanto antes como después de su resurrección. En varios momentos clave, las personas que lo encontraron y experimentaron su poder respondieron inclinándose ante él en señal de adoración. Un ejemplo notable es cuando los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el agua y calmar la tormenta. Lo adoraron y dijeron: "Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios", Mateo 2:33 de la tarde. Tras su resurrección, esta adoración se intensificó aún más. Tomás, uno de sus discípulos, al ver al Cristo resucitado, exclamó: "Señor mío y Dios mío". Juan, capítulo 20, versículo 28. Este reconocimiento no solo resalta la divinidad de Jesús, sino que marca el comienzo de la adoración cristiana hacia Él como Dios. Esta adoración es un testimonio de la convicción de que Jesús no era simplemente un profeta o un maestro, sino el Hijo de Dios, digno de alabanza y adoración. Jesús resucitó a 3 personas de entre los muertos. A lo largo de su ministerio, Jesús realizó varios milagros que mostraban su poder sobre la muerte, una señal clara de su divinidad y su autoridad sobre la vida. 3 resurrecciones se destacan en los evangelios. La primera fue la resurrección del hijo de la viuda de Naín, cuando Jesús se encontró con un funeral en marcha y, movido por la compasión, le devolvió la vida al joven. Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. La segunda fue la resurrección de la hija de Jairo, un líder de la sinagoga, quien pidió a Jesús que sanara a su hija moribunda. Aunque la niña murió antes de que Jesús llegara, él la tomó de la mano y le dijo: "Niña, levántate", y la niña volvió a la vida. Marcos, capítulo 5, versículos del 35 al 43. El milagro más famoso es la resurrección de Lázaro, quien había estado muerto durante 4 días. Ante la tumba de Lázaro, Jesús oró y luego gritó: "Lázaro, sal fuera", y Lázaro resucitó. Juan, capítulo 11, versículos del 38 al 44. Estas resurrecciones no solo prefiguran la propia resurrección de Jesús, sino que también simbolizan el poder transformador y vivificante de Cristo, quien trae vida incluso en medio de la muerte. El ministerio público de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio. Aunque la vida de Jesús fue relativamente corta, su ministerio público, que duró alrededor de 3 años y medio, tuvo un impacto profundo y duradero en la humanidad. Durante este tiempo, Jesús viajó por toda Galilea, Judea y otras regiones, enseñando, predicando sobre el reino de Dios y realizando milagros. Este periodo estuvo marcado por una intensificación en sus confrontaciones con los líderes religiosos, quienes se sintieron amenazados por sus enseñanzas y su creciente popularidad. Al mismo tiempo, Jesús dedicó este tiempo a formar a sus discípulos,
preparándolos para continuar su misión después de su partida. Aunque su ministerio fue breve en términos cronológicos, el impacto fue eterno, sembrando las semillas del cristianismo y transformando radicalmente la forma en que las personas se relacionaban con Dios. La intensidad de estos 3 años y medio también nos enseña que el tiempo, cuando está lleno de propósito divino, tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Dios habló a Jesús de manera audible. En momentos cruciales de la vida de Jesús, Dios el Padre habló de manera audible, afirmando la identidad de su Hijo y validando su misión. Uno de los momentos más importantes ocurrió durante el bautismo de Jesús en el río Jordán. Después de que Juan el Bautista lo sumergió en el agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Entonces, una voz desde el cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia». Mateo, capítulo 3, versículo 17. Este evento no solo marcó el comienzo del ministerio de Jesús, sino que también fue una clara revelación de su identidad divina. Otro momento en que la voz de Dios se manifestó audiblemente fue durante la transfiguración de Jesús en la montaña, cuando, en presencia de Pedro, Santiago y Juan, Dios repitió la misma afirmación: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». Mateo, capítulo 17, versículo 5. Estas manifestaciones divinas subrayan la relación única entre el Padre y el Hijo y el propósito sagrado de la misión de Jesús. La alimentación de los 5,000 es el único milagro registrado en los 4 evangelios. De entre los muchos milagros realizados por Jesús, la alimentación de los 5,000 es el único que se relata en los 4 evangelios. Este milagro ocurrió en un momento en que una gran multitud seguía a Jesús para escuchar sus enseñanzas. Cuando llegó la hora de comer, los discípulos se preocuparon por la falta de comida. Jesús tomó 5 panes y 2 peces que un niño había traído, los bendijo y comenzó a distribuirlos. De manera milagrosa, la comida no solo fue suficiente para alimentar a las 5,000 personas presentes, sino que sobraron 12 canastas llenas de trozos. Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús para proveer materialmente, sino que también es un símbolo de la abundancia espiritual que Él ofrece. Los panes y los peces representan el alimento espiritual que satisface a todos aquellos que acuden a Jesús en busca de vida y verdad. Además, al ser registrado en los 4 evangelios, subraya su importancia y el impacto que tuvo en los primeros cristianos. Jesús fue traicionado por 30 piezas de plata. Uno de los momentos más oscuros de la vida de Jesús fue su traición por parte de uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote. Judas, uno de los 12 apóstoles que habían estado cerca de Jesús durante todo su ministerio, acordó entregar a Jesús a las autoridades religiosas a cambio de 30 piezas de plata. Esta cantidad era el precio común que se pagaba por un esclavo en aquella época, lo que hace aún más trágica la traición. Después de aceptar el pago, Judas guió a los soldados al lugar donde Jesús estaba orando en el jardín de Getsemaní y lo traicionó con un beso, la señal convenida. Este acto no solo fue una traición personal, sino que también cumplió las profecías del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías siendo entregado. La traición de Judas subraya la fragilidad de la lealtad humana y la profundidad del sufrimiento que Jesús soportó para cumplir su misión de redención. Jesús enfrentó una angustia extrema antes de su crucifixión. La noche antes de su crucifixión, Jesús experimentó una agonía intensa mientras oraba en el jardín de Getsemaní. Consciente de la tortura y la muerte inminentes que lo esperaban, Jesús se apartó para orar y enfrentó una angustia tan profunda que su sudor se convirtió en gotas de sangre, un fenómeno médico conocido como hematidrosis, que ocurre en situaciones de extremo estrés. En su oración,
Jesús clamó a Dios: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas, capítulo 22, versículo 42. A pesar de su angustia, Jesús se sometió a la voluntad de su Padre, aceptando el sacrificio que debía realizar. Este momento en Getsemaní revela no solo la humanidad de Jesús, que experimentó miedo y sufrimiento como cualquier persona, sino también su inquebrantable obediencia y amor por la humanidad, dispuesto a dar su vida para cumplir con el plan de redención de Dios. María estuvo presente tanto en el nacimiento como en la muerte de Jesús. Desde el principio hasta el final de la vida terrenal de Jesús, María, su madre, estuvo presente en los momentos más significativos. Ella fue la primera en recibir el anuncio de su nacimiento a través del ángel Gabriel, y con fe aceptó el desafío de ser la madre del Salvador. A lo largo de su vida, María fue testigo del crecimiento de su hijo, desde su infancia hasta su ministerio público, guardando todas estas cosas en su corazón. Pero también compartió su sufrimiento en los momentos más oscuros, cumpliéndose la profecía de Simeón, quien le había dicho que una espada atravesaría su alma. María estuvo presente al pie de la cruz, viendo a su hijo sufrir y morir en una de las muertes más crueles imaginables. Su presencia tanto en el nacimiento como en la muerte de Jesús subraya su papel como testigo fiel del cumplimiento de las promesas de Dios, y su dolor en la crucifixión nos recuerda el sacrificio supremo que tanto Jesús como su madre compartieron. Un letrero en la cruz explicaba la culpa de Jesús. En el momento de la crucifixión de Jesús, se colocó un letrero sobre la cruz que detallaba la razón de su ejecución: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Este letrero, escrito en 3 idiomas, arameo, latín y griego, tenía el propósito de informar a todos los presentes sobre la culpa de Jesús y justificar su condena por las autoridades romanas. Sin embargo, lo que los líderes religiosos y Pilato pretendían que fuera una burla o un acto de humillación, resultó ser una proclamación de la verdadera identidad de Jesús. El título de Rey de los Judíos no solo revelaba la acusación que lo llevó a la cruz, sino que, irónicamente, también confirmaba su realeza divina. La inscripción, destinada a ridiculizar a Jesús, proclamaba en múltiples lenguas la verdad que sus seguidores ya sabían: que él era el rey, no solo de los judíos, sino de toda la humanidad. La crucifixión era un método común de ejecución en Roma. La crucifixión era una de las formas más brutales y humillantes de ejecución que los romanos utilizaban, reservada principalmente para esclavos, rebeldes y criminales de la peor categoría. Este método no solo causaba una muerte lenta y dolorosa, sino que también era un espectáculo público destinado a disuadir a otros de cometer crímenes similares. El condenado era clavado o atado a una cruz de madera, y moría después de varias horas o días de agonía debido a la asfixia, la pérdida de sangre y el agotamiento. Aunque miles de personas fueron crucificadas en el Imperio Romano, la crucifixión de Jesús tiene un significado único en la historia de la humanidad. A través de este acto, Jesús, quien no tenía pecado, asumió la culpa de todos y, en su sacrificio, cumplió el plan de redención de Dios. La crucifixión, que era un símbolo de vergüenza y derrota, fue transformada por Jesús en un símbolo de amor, salvación y victoria sobre el pecado. El lugar de sepultura de Jesús fue profetizado. El profeta Isaías, siglos antes del nacimiento de Jesús, predijo detalles específicos sobre el Mesías, incluyendo el hecho de que sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Después de la crucifixión, un miembro del Sanedrín llamado José de Arimatea, que era un hombre rico y también un seguidor secreto de Jesús, pidió permiso a Pilato para enterrar el cuerpo de Jesús.
José colocó el cuerpo en una tumba nueva que había sido tallada en la roca, cumpliendo así la profecía de Isaías, capítulo 53, versículo 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte. Esta tumba, que debía ser el lugar final de descanso de Jesús, se convirtió en un símbolo de esperanza y vida nueva cuando, 3 días después, se encontró vacía. La precisión con la que se cumplió esta profecía subraya la soberanía de Dios y su plan redentor, anunciado mucho antes del nacimiento de Cristo. La tumba de Jesús estaba bajo protección triple. Las autoridades romanas y los líderes religiosos judíos tomaron precauciones extremas para asegurar que nadie robara el cuerpo de Jesús después de su muerte, ya que temían que sus seguidores intentaran afirmar que había resucitado. Para evitarlo, sellaron la entrada de la tumba con una gran piedra, colocaron guardias romanos para vigilarla y añadieron un sello oficial romano en la piedra, lo que indicaba que cualquier intento de moverla sería un delito grave. A pesar de todas estas medidas, la tumba fue hallada vacía el tercer día, y las explicaciones que ofrecieron las autoridades fueron insuficientes para contradecir el testimonio de aquellos que vieron a Jesús resucitado. La resurrección de Jesús, a pesar de las precauciones humanas, fue un acto milagroso que demostró el poder de Dios sobre la muerte y la imposibilidad de detener su plan de redención. La resurrección de Jesús fue física. Una de las pruebas más significativas de la resurrección de Jesús es que fue una resurrección física, no meramente espiritual. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones, y en cada encuentro demostró que su cuerpo resucitado era real y tangible. En una ocasión, Jesús comió pescado con sus discípulos, mostrándoles que no era un espíritu o una visión, sino que tenía un cuerpo físico. Lucas, capítulo 24, versículos del 42 al 43. Además, invitó a Tomás a tocar las heridas en sus manos y en su costado para disipar cualquier duda sobre su resurrección. Juan, capítulo 20, versículo 27. Este aspecto físico de la resurrección es crucial porque demuestra que Jesús no solo venció la muerte de manera simbólica, sino que resucitó en cuerpo y alma, lo que es una promesa de la resurrección futura de todos los creyentes. La resurrección de Jesús no fue una simple visión o metáfora, sino un hecho histórico y físico que transformó el curso de la historia humana. La ropa de entierro de Jesús dejada atrás es significativa. Cuando Pedro y Juan corrieron a la tumba vacía tras escuchar que el cuerpo de Jesús había desaparecido, encontraron las vendas funerarias en las que había sido envuelto cuidadosamente dejadas en su lugar, y el sudario que cubría su rostro enrollado aparte. Este detalle, aparentemente menor, tiene un significado profundo. Si el cuerpo de Jesús hubiera sido robado, como algunos sugirieron, los ladrones no habrían tenido el tiempo ni la intención de dejar las vendas tan ordenadas. Además, este hecho subraya la naturaleza milagrosa de la resurrección. Jesús no solo salió de la tumba, sino que también dejó un testimonio tangible de que su resurrección fue algo planeado y realizado por el poder divino. La ropa funeraria dejada atrás es un símbolo del triunfo de Jesús sobre la muerte, ya que dejó atrás las vestiduras mortales para asumir su gloriosa vida resucitada. Jesús nos comisiona a ser sus testigos. Antes de ascender al cielo, Jesús dio a sus discípulos un mandato claro y directo, conocido como la Gran Comisión. Les instruyó a ir por todo el mundo, a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que Él les había mandado. Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Este mandato no fue solo para los discípulos presentes en ese momento,
sino para todos los seguidores de Jesús a lo largo de la historia. La Gran Comisión es un llamado a cada creyente a ser un testigo del amor y la verdad de Jesús, llevando su mensaje de salvación y esperanza a todos los rincones del mundo. Además, Jesús prometió estar con sus seguidores hasta el fin del mundo, asegurando su presencia y apoyo constante en la misión. La Gran Comisión es el corazón del cristianismo misionero, una tarea que continúa siendo relevante hasta el día de hoy. Oración de Jesús en Getsemaní. El episodio en el jardín de Getsemaní es uno de los momentos más intensos y emocionales del ministerio de Jesús. Justo antes de ser arrestado, Jesús llevó a algunos de sus discípulos a este huerto para orar. Sabiendo que su hora había llegado, oró fervientemente al Padre, pidiendo, si era posible, que el sufrimiento que le esperaba fuera evitado. Sin embargo, en un acto de total obediencia y entrega, Jesús añadió, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Su agonía fue tan profunda que, según el relato de Lucas, su sudor era como grandes gotas de sangre cayendo al suelo. Este momento nos muestra a un Jesús plenamente humano, que experimenta el miedo, la angustia y el dolor, pero que al mismo tiempo confía plenamente en la voluntad del Padre. La oración en Getsemaní es un ejemplo de la lucha espiritual y la rendición completa a los planes de Dios, a pesar de la inminente adversidad. Sanación del leproso. Uno de los milagros menos celebrados pero profundamente significativos de Jesús fue la sanación de un hombre que padecía lepra, una enfermedad altamente contagiosa y que, en la sociedad judía de ese tiempo, significaba la exclusión total de la comunidad. En el Evangelio de Lucas, un leproso se acercó a Jesús y, arrodillado, le dijo, «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Lucas, capítulo 5, versículo 12. Jesús, movido por la compasión, hizo algo que nadie más se atrevería a hacer. Extendió su mano, tocó al hombre y dijo, «Quiero, sé limpio». Al instante, la lepra desapareció. Este acto no solo sanó físicamente al hombre, sino que también lo restauró a la vida social y religiosa, ya que los leprosos eran marginados y considerados impuros. La compasión de Jesús, manifestada en su toque sanador, demuestra su disposición a romper las barreras sociales y religiosas para traer sanidad y restauración a todos aquellos que se acercan a Él con fe. Parábola del Buen Samaritano. La parábola del Buen Samaritano es una de las enseñanzas más emblemáticas de Jesús, narrada en el Evangelio de Lucas. Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. La historia comienza con un maestro de la ley que le pregunta a Jesús quién es su prójimo. En respuesta, Jesús cuenta la parábola de un hombre que fue atacado por ladrones mientras viajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. El hombre, herido y dejado medio muerto, fue ignorado por un sacerdote y un levita, ambos figuras religiosas respetadas. Sin embargo, un samaritano, que pertenecía a un grupo étnico despreciado por los judíos, fue el único que se detuvo a ayudar. Lo curó, lo llevó a una posada y pagó para que lo cuidaran. Esta historia desafió las convenciones sociales y religiosas de la época, mostrando que el amor al prójimo no tiene fronteras. Jesús dejó claro que el amor y la misericordia deben extenderse a todos, incluso a aquellos que podrían ser considerados enemigos o extranjeros. La parábola del Buen Samaritano es una poderosa lección sobre compasión, empatía y acción desinteresada. Multiplicación de los alimentos. Además del famoso milagro de la alimentación de los 5.000, Jesús también realizó otra multiplicación de alimentos, esta vez alimentando a 4.000 personas. Este milagro se describe en el Evangelio de Mateo. Mateo,
capítulo 15, versículos del 32 al 39. En esta ocasión, Jesús, movido por la compasión, vio que la multitud que lo había seguido durante 3 días no tenía comida. Sus discípulos le expresaron su preocupación por la falta de alimentos, pero Jesús les pidió que trajeran lo que tenían, 7 panes y unos pocos peces. Después de dar gracias, los alimentos se multiplicaron, y todos comieron hasta saciarse. Nuevamente, sobraron canastas llenas de comida. Este milagro demuestra el poder de Jesús para satisfacer no solo las necesidades físicas, sino también las espirituales. También enfatiza su capacidad para proveer en situaciones de aparente escasez, recordando que en las manos de Jesús, lo poco puede convertirse en abundancia. La multiplicación de los alimentos es un recordatorio de la generosidad y el cuidado continuo de Dios por su pueblo. Transfiguración en la montaña. La transfiguración de Jesús es un evento profundamente significativo que tuvo lugar en una montaña, donde Jesús reveló su gloria divina a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Este evento se describe en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mientras Jesús oraba, su rostro cambió y su ropa se volvió resplandeciente, más blanca que cualquier cosa que ellos hubieran visto antes. Moisés y Elías aparecieron y hablaron con Jesús sobre su partida que tendría lugar en Jerusalén. Este momento no solo reveló la naturaleza divina de Jesús, sino también su cumplimiento de la ley, representada por Moisés, y los profetas, representados por Elías. Una nube cubrió a los discípulos, y desde la nube una voz declaró: «Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo». Lucas, capítulo 9, versículos 35. La transfiguración fue un adelanto de la gloria que vendría después de la resurrección de Jesús, y también fortaleció la fe de los discípulos, preparándolos para los sufrimientos que Jesús enfrentaría en Jerusalén. Perdona a la mujer adúltera. Uno de los episodios más conmovedores de los evangelios es el encuentro de Jesús con una mujer sorprendida en adulterio, que estaba a punto de ser apedreada, según la ley de Moisés. Los fariseos y los maestros de la ley trajeron a la mujer ante Jesús, buscando atraparlo con una pregunta capciosa: si Jesús estaría de acuerdo en apedrearla, siguiendo la ley, o si mostraría misericordia, desafiando la misma ley. En lugar de responder de inmediato, Jesús se inclinó y escribió en el suelo. Luego, se levantó y dijo: «El que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra». Juan, capítulo 8, versículo 7. Con estas palabras, Jesús expuso la hipocresía de los acusadores, y uno por uno, empezando por los más ancianos, se retiraron. Jesús, quedando solo con la mujer, le dijo: «Tampoco yo te condeno, vete, y no peques más». Este relato revela el corazón misericordioso de Jesús, quien no solo perdonó a la mujer, sino que la llamó a una vida nueva. La enseñanza detrás de este acto es que todos somos pecadores y no estamos en posición de juzgar a los demás, pero Jesús ofrece perdón y transformación. Calma de la tempestad. Una de las demostraciones más impresionantes del poder de Jesús sobre la naturaleza ocurrió cuando calmó una tempestad mientras él y sus discípulos cruzaban el mar de Galilea en una barca. Este evento se relata en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mientras Jesús dormía en la barca, una gran tormenta se levantó, y las olas comenzaron a inundar la embarcación, poniendo en peligro la vida de todos. Los discípulos, aterrados, despertaron a Jesús y le dijeron: «Señor, sálvanos, que perecemos». Jesús, al despertar, reprendió al viento y las olas, y de inmediato la tormenta se calmó. Sorprendidos, los discípulos exclamaron: «¿Quién es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen?». Mateo, capítulo 8,
Versículo 27. Este milagro no solo mostró el poder divino de Jesús sobre las fuerzas de la naturaleza, sino que también reveló su capacidad para traer paz y calma en medio de las tormentas de la vida. La calma de la tempestad es un recordatorio de que, cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, incluso las situaciones más turbulentas pueden ser transformadas. Predicción de su muerte y resurrección. A lo largo de su ministerio, Jesús preparó a sus discípulos para los eventos cruciales que vendrían: su arresto, crucifixión y resurrección. Aunque los discípulos no siempre comprendían completamente lo que Jesús les decía, Él fue claro en su predicción. En varias ocasiones, Jesús les dijo que sería entregado, que sufriría y moriría, pero que al tercer día resucitaría. En Mateo, capítulo 16, versículo 21, Jesús les explicó: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y que sea muerto, y resucite al tercer día. Aunque sus discípulos se resistieron a aceptar esta realidad, especialmente Pedro, quien llegó a reprender a Jesús por hablar de su muerte, Jesús se mantuvo firme en su misión. La predicción de su muerte y resurrección no solo fue una preparación para los eventos que estaban por suceder, sino también una muestra de su soberanía sobre su propio destino y la certeza del plan de redención de Dios. Jesús y los niños. Jesús, a lo largo de su ministerio, mostró un profundo amor y aprecio por los niños, un grupo que en la sociedad de su tiempo no tenía un estatus elevado. En una ocasión, algunos padres llevaron a sus hijos a Jesús para que los bendijera, pero los discípulos, creyendo que estaban molestando al maestro, intentaron alejarlos. Jesús, al ver esto, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Mateo, capítulo 19, versículo 14. Jesús abrazó a los niños y los bendijo, enseñando a sus seguidores que la humildad, la inocencia y la fe sencilla de un niño son cualidades esenciales para entrar en el reino de Dios. Este acto muestra que, para Jesús, cada persona, sin importar su edad o estatus, es valiosa y digna de amor. Al elevar a los niños, Jesús también nos llama a tener un corazón abierto, confiado y receptivo, como el de un niño, en nuestra relación con Dios. La higuera estéril. Uno de los episodios más simbólicos del ministerio de Jesús es la maldición de la higuera estéril, que se relata en el Evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 14. Mientras caminaba con sus discípulos, Jesús vio una higuera en la distancia que tenía hojas, lo que indicaba que debía tener fruto. Sin embargo, al acercarse, descubrió que no tenía higos. Entonces, Jesús maldijo la higuera, diciendo: nunca más nadie coma fruto de ti. Al día siguiente, cuando pasaron nuevamente, los discípulos vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Este milagro simbólico fue una lección sobre la importancia de la fe y la vida espiritual fructífera. La higuera, que aparentaba ser productiva pero no lo era, representa a aquellos que, exteriormente, parecen cumplir con las expectativas religiosas, pero en realidad no dan fruto. Jesús usó este acto como una advertencia sobre la hipocresía y la falta de fe genuina, subrayando la necesidad de que nuestra vida espiritual esté enraizada en la fe y produzca los frutos del reino. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.